Hola, mi nombre es Guillermo Barrera, cursante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la UNED. En este video les voy a mostrar cómo hacer el montaje de un diagrama de control y un diagrama de potencia para la inversión de giro de un motor trifásico de inducción. En la pantalla podemos observar ambos diagramas, el diagrama de control y el diagrama de potencia. Para el montaje empezaremos por el diagrama de control, el cual está estructurado por escalones. Tenemos el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3 y el escalón 4. Para el diagrama de control se usarán los siguientes elementos. La fuente, donde solo se usarán dos fases. Un fusible protector, un pulsador normalmente cerrado llamado stop, un pulsador normalmente abierto llamado start, un pulsador normalmente abierto llamado retro, el cual será el que le dará el cambio de giro al motor, dos contactores, uno llamado KM y otro llamado KR, y por último un relé térmico, el cual nos servirá de protección para el motor. Como les dije anteriormente, el diagrama de control está conformado por escalones. Procederemos a montar el escalón 1, el cual está conformado por el fusible de protección, el pulsador stop, el pulsador start, el contactor R por la conexión normalmente cerrado y el contactor M por la bobina. Y por último, el relé térmico. Una vez realizadas las conexiones podemos hacerle seguimiento de la fase al fusible de protección, del fusible de protección al pulsador de stop, del pulsador de stop al pulsador start, del pulsador de start al contactor R por su conexión normalmente cerrado, luego a la bobina del contactor M, seguido del relé térmico por su conexión normalmente cerrado, y por último volvemos a la fuente. Una vez montado el escalón 1, procedemos a correr el simulador para verificar que esté funcionando correctamente. Oprimimos el pulsador Start y vemos que efectivamente se enciende el contactor. Una vez revisado el montaje del escalón 1, se procede a hacer la conexión del escalón 2, el cual consiste en hacer una conexión en paralelo sobre el pulsador Start, el cual debe atravesar la conexión normalmente abierto del contactor F. Ahora procedemos a correr el simulador nuevamente para verificar que el montaje esté correctamente conectado. Oprimimos el pulsador Start y efectivamente el contactor se mantiene encendido. Esto es porque al activarse la bobina se enclava el circuito para mantenerse encendido. Ahora verificamos que el botón o pulsador Stop esté funcionando correctamente. Y si efectivamente corta el circuito y se apaga. Ahora en la pantalla podemos observar el montaje del escalón 3, el cual está conformado por el pulsador normalmente abierto retro, el contactor normalmente cerrado F y la bobina del contactor R. Ahora podemos hacer el seguimiento de la conexión del escalón 3. Partiendo del pulsador Stop, se dirige hacia el pulsador retro, seguido de la conexión normalmente cerrado del contactor F, donde se dirige ahora hacia la bobina del contactor R. De allí se va a dirigir hacia el relé térmico. Una vez realizadas las conexiones, procedemos a correr el simulador nuevamente para verificar el correcto funcionamiento. Pulsamos el botón Start para ver que todo siga bien. Efectivamente se mantiene encendido, luego el botón Stop se apaga. Ahora procedemos a oprimir el pulsador retro y efectivamente funciona, al igual que lo hacía el pulsador Start en el escalón 1. Ahora veremos cómo se realizó el montaje del escalón 4, el cual consiste en una conexión en paralelo con el pulsador retro, pasando por la conexión normalmente abierta del contactor R. Aquí podemos ver el seguimiento
de la conexión. Terminado el último escalón, vamos a realizar la última simulación del diagrama de control para ver que todo esté en orden y funcionando. Lo corremos, probamos el pulsador Start, nuevamente el pulsador Stop, funciona bien. Ahora el pulsador Retro, efectivamente se mantiene encendido, y ahora el pulsador Stop, y como podemos ver, todo funciona correctamente. El diagrama de potencia está conformado por una fuente trifásica, los contactos de potencia del contactor F, los contactos de potencia del contactor R, los contactos de potencia del relé térmico y un motor trifásico de inducción. En el presente montaje podemos observar la conexión de potencia del contactor F, el cual le dará el giro inicial al motor. Como podemos observar, las conexiones parten de la fuente trifásica hacia las conexiones de potencia del contactor F. Seguido se dirigen a la entrada de las conexiones de potencia del relé térmico, finalizando en el motor trifásico de inducción. Para cerciorarnos que el primer giro esté funcionando correctamente, corremos el simulador, como lo estamos haciendo ahora, y oprimimos el pulsador Start. Como podemos ver, el motor está girando en sentido horario. Oprimimos el botón Stop y efectivamente el motor se detiene. Por último, procedemos a hacer la conexión de potencias del contactor R. Como podemos ver, desde la fase a la entrada de potencias es exactamente igual que el contactor F, pero en las salidas se invierten dos de sus fases. Como podemos ver, la fase 1 se dirige a la entrada de potencia número 3 del relé térmico, y la fase número 3 se dirige hacia la entrada de potencia número 1 del relé térmico. Esto lo que indica es un cambio de fase, para que el motor gire en el sentido contrario que en el contactor F. Terminada la conexión del diagrama de potencia, procedemos a correr el simulador nuevamente para verificar el correcto funcionamiento de todas las conexiones. Una vez corrido el programa, procedemos a pulsar el botón Start, el cual le da el giro horario al motor, al eje del motor. Luego oprimimos el botón Stop. Efectivamente, el motor se detiene. Ahora procedemos a pulsar el botón Retro para darle el giro contrario al eje del motor. Y efectivamente funciona bien las conexiones. También podemos observar que si oprimimos el botón Start, el motor no cambia el giro. Esto es debido a las conexiones que están interconectadas entre un contactor y el otro, evitando que se pueda encender los dos al mismo tiempo. Es obligatorio oprimir el botón Start para detener y ahora sí poder encender el siguiente contactor. Finalmente hemos terminado de realizar el montaje en el simulador del diagrama de control y diagrama de potencia, logrando observar su correcto funcionamiento.